Hola, buenos días. Yo soy Nicolás Lista, jefe de una de las terapias del Hospital Muniz, y hoy voy a hablar de las infecciones bacterianas asociadas en personas viviendo con HIV. Las alteraciones del sistema inmunológico que se asocian a personas con HIV e infecciones bacterianas se deben a defectos en las células B, que producen proliferación espontánea, gamma-apatía monoclonal, alteración de la respuesta a nuevos antígenos, pérdida de inmunoglobulina de memoria, por supuesto a defectos de células T con pérdida de CD4, disminución de la síntesis de interleuquina e interferón, defectos macrofágicos como disminución de la capacidad de muerte bacteriana, de la fagocitosis y de la quimiotaxis. Este es un trabajo, varios trabajos donde nosotros habíamos aislado en pacientes con HIV positivos y negativos, principalmente al neumococo como bacteria de neumonías, y en segundo lugar como la Haemophilus influenzae. Pero en los últimos años hemos visto un aumento de los aislamientos de Haemophilus influenzae, a lo mejor por las vacunas para el neumococo y para el Haemophilus, y hemos visto sobre todo infecciones por Haemophilus influenzae que no estaban cubiertos por la vacuna. Las bacteriemias son más frecuentes en personas HIV positivas que en personas que no lo son. La introducción del tratamiento antirretroviral ha disminuido la incidencia de bacteriemia en pacientes con HIV. Ahora podríamos decir que principalmente la etiología es nosocomial y hay una disminución de las bacterias gram negativas y micobacterias y un incremento de las gram positivas. Pero sobre todo en pacientes que están con bajo CD4 aumenta muchísimo la incidencia de bacilos gram negativos, sobre todo Salmonella y Pseudomonas. Por supuesto, también en los pacientes que tienen menos de 50 CD4, el Mycobacterium avium y el tuberculosis. Pero esto depende los trabajos de donde los saquemos. Fíjense estos dos trabajos de Taiwán, donde la mediana de los CD4 de los pacientes estudiados era de 355 y el de Dinamarca de 243. Muy distinto a lo que podemos tener a lo mejor en los pacientes en nuestros hospitales. Este es un trabajo de Colombia donde refieren que la bacteriemia alcanzaba el 15% de las infecciones nosocomiales, que de 150 pacientes bacteriémicos que se estudiaron, 45 con HIV, la mediana fue de 29, distinto a los trabajos que hemos visto antes. Y que los HIV, la mortalidad de los 30 días fue mayor que en los no HIV. En este trabajo los focos infecciosos principales fueron el abdomen, como vemos en el gráfico de torta de la derecha, con celeste, quizás coincidiendo con lo que había hablado el doctor Einsacher en la clase de cirugía, donde el abdomen era un foco infeccioso frecuente en los pacientes HIV positivos con bajo CD4. Siguiendo el sistema urinario y el sistema respiratorio, piel y tejidos y vascular. Acá hay un trabajo presentado en Lancet donde refería que los pacientes con HIV, incluso con buenos CD4, con más de 500 CD4, tenían igual mayor incidencia de bacteriemias que en los no HIV. Que los que comenzaron antes con el tratamiento antirretroviral tenían menos posibilidad de desarrollar eventos relacionados al SIDA, que el inicio del Targa redujo el 61% de las infecciones bacterianas en pacientes con altos niveles de CD4 y que recién la inmunidad se completaba cuando subía por arriba de 754. Otra de las infecciones bacterianas que les referimos también son las salmonelosis. Normalmente uno se refiere a salmonelosis cuando habla de las infecciones por Salmonella notifi
y de fiebre tifoidea por la Salmonella typhi. Pero bueno, vamos a hacer una referencia de todas las salmonelas como salmonelosis y después vamos a hablar un poquito de cada una. Puede producir cuadros gastrointestinales, fiebre entérica, o sea, gastroenteritis en la fiebre tifoidea, bacteriemias sin afectación del tubo digestivo e infecciones locales. Las salmonelas no tíficas también pueden producir cuadros similares, sobre todo gastrointestinales. Y uno lo tiene que asociar sobre todo al contacto con animales y sus subproductos. Esta es una imagen de una colección, un absceso profundo por salmonela. La salmonelosis es más frecuente en la población HIV y se asocia a un riesgo de 20 a 100 veces más de producir bacteriemia con una mortalidad 7 veces superior a la población general. Las principales manifestaciones clínicas de la salmonelosis incluyen desde cuadros moderados de gastroenteritis hasta severas y prolongadas diarreas sanguinolentas, con fiebre y pérdida de peso. Puede presentarse con sepsis, sin manifestación gastrointestinal, y es más frecuente, como dijimos, en pacientes con menos de 50 CD4. Es una enfermedad marcadora de SIDA. Puede observarse la presencia de focos extraintestinales, como vimos en la imagen anterior, de piel y partes blandas, pero también endocarditis, osteomielitis, pielonefritis, meningitis, infecciones pulmonares, intraabdominales y endoteliales. El tratamiento empírico se recomienda en caso de diarrea grave, refiriéndose a esta cuando son más de 6 deposiciones por día, con sangre o asociado a fiebre y escalofríos, en pacientes con menos de 200 CD4. Todos los pacientes HIV positivos con salmonelosis deben ser tratados por el mayor riesgo de bacteriemia y muerte. Generalmente se puede utilizar la ciprofloxacina, la ceftriaxona también, pero uno utiliza la mayoría de las veces la ciprofloxacina cada 12 horas, tanto endovenosa u oral, en pacientes con más de 200 CD4 y cuadros leves sin bacteriemia. Y este es un problema tanto para los infectólogos, que no nos gusta hacer tratamientos muy prolongados, como para los terapistas, que generalmente no tenemos en la cabeza una infección muy prolongada, un tratamiento así prolongado. En los casos donde el paciente tiene bacteriemia o con bajo CD4, el tratamiento se puede prolongar a 2 a 6 semanas. En caso de documentarse la bacteriemia, uno realiza tratamiento por 2 semanas, luego de documentar la desaparición de la misma, o sea, empieza el tratamiento, hace hemocultivos control y si el hemocultivo control da negativo o cuando da negativo, de ahí son 2 semanas en los pacientes con más de 200 CD4. Y en los que tienen menos de 200 se debe prolongar 2 a 6 semanas. También en el caso, como dice acá, de bacteriemias persistentes o infecciones complicadas. Las infecciones bacterianas entéricas se observan con mayor frecuencia en los pacientes HIV positivos adultos con menos de 200 CD4 y sin tratamiento antirretroviral. El daño inmunológico y la integridad de la membrana de la mucosa intestinal asociada al uso frecuente de antiácidos y antibióticos son factores que favorecen el desarrollo de estas infecciones. Lo mismo, el mayor grado de inmunosupresión produce formas graves y recurrentes de infecciones bacterianas intestinales. Las causas más frecuentes son, como dijimos, la salmonela, pero también tenemos que considerar el Campylobacter y la Shigella. El tratamiento de estos bacilos gram negativos entéricos, uno tiene que basarse principalmente en la sensibilidad del antibiograma. Y tiene que comunicar con el bacteriólogo, como vimos en la clase de Raquel Rolet, sobre la sospecha de estos gérmenes para que puedan realizar los métodos de diagnósticos necesarios para estos. La diarrea por Clostridium también es más frecuente en la población HIV, sobre todo con menos de 50 CD4 y asociado a antiácidos, consumo previo de antibióticos, contacto con el ambiente hospitalario, hipogamaglobulinemia o hipoalbuminemia. La vía de adquisición habitual son las infecciones bacterianas entéricas a través de la ingesta de alimentos o aguas contaminados.
pero puede adquirirse también por vía sexual oral, principalmente estas últimas dos, Shigella y Campylobacter. Esta es la bibliografía para que puedan ver. De todas maneras, mucho de lo que les estoy hablando es sacado de la página de la Sociedad Argentina de Infectología, que tiene un apartado para pacientes inmunodeprimidos. Otra de las bacterias poco frecuentes que nosotros podemos ver en pacientes con HIV-Sida es el Rhodococcus equi, que se presenta con infiltrados pulmonares principalmente, y que el diagnóstico diferencial principal es la tuberculosis pulmonar, por supuesto también la nocardiosis, ya que estas afectaciones pueden ser tanto en el pulmón como en otros órganos. Si bien uno siempre lo asocia a la infección por caballos, también otros animales lo pueden llegar a contagiar. En personas viviendo con VIH y bajos CD4, menos 200, se pueden producir neumonías graves, como dijimos, bacteriemias, infecciones diseminadas, con una mortalidad bastante elevada, aún con tratamiento adecuado. Se han reportado en todos los continentes, y la forma clínica más común es la que le dijimos, el compromiso pulmonar invasivo, generando neumonías necrotizantes y abscesos de pulmón. El Rhodococcus es un microorganismo principalmente intracelular, se multiplica en macrófagos, puede formular granulomas que caseifican, y el curso puede ser subagudo, por eso es importante diferenciarla de la tuberculosis, y muchas veces en los aislamientos parecen polimicrobianas, por eso y a veces se descarta el material, por eso es importante la comunicación con el bacteriólogo sobre lo que uno sospecha. Las manifestaciones extrapulmonares son más raras aún, pero puede producir endoftalmitis, abscesos, osteomielitis, artritis séptica, osteitis, peritonitis, meningitis, pericarditis, linfadenopatías, linfangitis, diarrea sanguinolenta y fiebre de origen desconocido. Entonces, ante un paciente que parece una tuberculosis, pero el estudio baciloscópico es negativo, el GeneSpr es negativo, es algo que tienen que considerar el Rhodococcus. Y bueno, acá vemos algunas imágenes, tanto a nivel pulmonar con cavitaciones, como a nivel del sistema nervioso central, que produce abscesos o lesiones más nodulares y necrotizantes posteriores. Normalmente son resistentes a penicilinas y cefalosporinas de tercera generación. Suelen ser casi siempre sensibles a imipenem. Sería una de las pocas causas en terapia que uno le podría iniciar imipenem en banco a alguien que viene de la comunidad, ¿verdad? Uno como infectólogo siempre trata de no poner ese esquema terapéutico, imipenem vancomicina, en alguien que viene de la comunidad. Incluso intrahospitalariamente la vancomicina se usa cada vez menos, salvo que uno esté asociado a algún catéter que está muy contaminado. Pero en la mayoría de las terapias los bacilos gram negativos son los que producen las infecciones nosocomiales. Pero bueno, en este caso la vancomicina con osinivimpenem sería una buena asociación. Como dijimos, diagnóstico diferencial nocardiosis y claro, la tuberculosis, por supuesto, y estas son imágenes de nocardiosis y tanto a nivel del sistema nervioso central como del pulmón. Para recordar, el Rhodococcus equi es poco frecuente, principalmente afecta a inmunosuprimidos, aunque puede afectar a personas con supuestas defensas normales, que produce necrosis pulmonar y que generalmente puede producir muchas recidivas. Es muy difícil eliminar el Rhodococcus. Muchas veces el tratamiento es muy prolongado y tiene recidivas y hay que volver a iniciar el tratamiento, y es resistente a penicilinas y cefalosporina de tercera generación. Otra de las bacterias asociadas a los pacientes con las defensas bajas y que también es muy poco frecuente, pero la vamos a mencionar, es la Bartonella. Estas causan la enfermedad por arañazo de gato, muy común y muy conocida,
puede producir retinitis, pero también puede producir bacteriemias recurrentes, endocarditis, y en pacientes con las defensas bajas estas últimas dos, la angiomatosis basilar, que se ven imágenes nodulares o imágenes hipervasculares en hígado, y lesiones en piel también hipervasculares que son muy difíciles de diferenciarlas con el sarcoma de Kaposi. El examen histopatológico de una biopsia tisular se ve la proliferación vascular, bacilos con tinción de plata modificado. Las pruebas serológicas pueden no detectar anticuerpos, e incluso muchos de los pacientes HIV tienen serologías negativas con la patología. Puede aislarse en hemocultivos por lisicentrifugación e incubación bastante prolongado. Por eso también cuando uno envía muestra y piensa en esta patología, también tiene que hablar con el microbiólogo, con el bacteriólogo sobre lo que está sospechando para que el tiempo de incubación sea más prolongado. El mejor diagnóstico, por supuesto, es la biología molecular, que no en todos los lugares se puede realizar. El diagnóstico es por PCR principalmente. La angiomatosis que es causada por una Bartonella, que puede ser Quintana o Genselae. En los HIV principalmente esta última es la más frecuente. Hay varias especies y la frecuencia de esta infección se da en pacientes principalmente con las defensas muy bajas, con menos de 50 CD4. Muchas veces se comporta como una enfermedad crónica, de comienzo lento, entre meses y años, y bueno, acá vemos un corte de hígado con angiomatosis basilar y que producía bacteriemia intermitente. Y las de arriba, que son por Bartonella, que son muy parecidas al sarcoma de Kaposi. La Bartonella Genselae está relacionada principalmente a la exposición con gatos en personas con HIV. El 30% de los casos puede haber lesiones óseas por contigüidad y puede presentar afectación de la mucosa oral, nasal, anal, conjuntival, gástrica. A veces hay compromiso de varios órganos. El tratamiento, como es un germen intracelular, es con antibióticos que penetren dentro de la célula, no que rompan la pared. La doxiciclina es el antibiótico ideal para el tratamiento de estas infecciones. Se puede utilizar también macróleo como la eritromicina. A veces se lo puede utilizar asociado a rifampicina. Por supuesto que el tratamiento también de estas afecciones por Bartonella suele ser bastante prolongado, que va de varias semanas a meses. Y tanto en endocarditis como en bacteriemia, en angiomatosis basilar. Estas son las referencias sobre esto. Bueno, por supuesto tenemos que hacer referencia a la sífilis. Todos hemos escuchado que es la gran simuladora y que si bien en la sífilis primaria luego de una incubación variable, que puede ser de 10 a 90 días, produce el chancro que suele ser indurado y no suele ser doloroso. Pero bueno, cuando está cerca de las mucosas o cuando hay una sobreinfección bacteriana, puede producir algo de secreción y puede producir dolor con adenopatías satélites. Luego de un tiempo pueden aparecer las lesiones secundarias, que son principalmente en la piel. Y después de un tiempo prolongado, que a veces en pacientes inmunocompetentes suelen ser años, puede afectar distintos órganos y producir síntomas muy diversos. Puede producir hepatitis, lesiones osteolíticas, puede producir encefalitis, accidente cerebrovascular, lesiones en el corazón o en los grandes vasos. Y eso es lo que le da el mote de la gran simuladora. Pero la neurosífilis, que es más frecuente en sífilis terciaria, también puede verse en pacientes con sífilis secundarias o primarias. Y la llegada de la bacteria hasta que produce la sífilis terciaria en pacientes inmunosuprimidos se puede ver
en meses. No es necesario ver que pasen varios años. Por eso es importante destacar la relación entre sífilis y HIV, ya que la infección por HIV es un factor de riesgo para contraer sífilis y la sífilis incrementa la transmisibilidad del HIV. La coinfección puede alterar el curso de la infección luética y en pacientes con menos de 350 CD4 se ha reportado rápida progresión, como dije antes, desde el chancro hasta lesiones terciarias. Este es un trabajo donde refiere que en pacientes HIV, como en los que tienen algún síntoma neurológico, se recomienda realizar punción lumbar para descartar la neurosífilis. Este estudio había evaluado pacientes con BDRL reactiva en líquido cefalorraquídeo y se analizaron por separados tanto pacientes HIV positivos como negativos y los síntomas que tenían. Demostró que la presencia de fotofobia, pérdida de visión, pérdida de la audición, alteración de la marcha moderada a severa, tiene una alta especificidad para el diagnóstico de neurosífilis en pacientes HIV, pero muy baja sensibilidad. Y la ausencia de síntomas no es útil para predecir la BDRL negativa en líquido cefalorraquídeo. Por eso sugerimos en pacientes que tienen BDRL positiva en sangre realizar una punción lumbar en los pacientes HIV con bajo CD4 para descartar la neurosífilis. Cuando en la terapia intensiva ingresa un paciente con un foco motor, por supuesto si tiene pocas horas, uno piensa en, bueno, si no es una lesión muy grande, si no es un ACV hemorrágico y no tiene contraindicación para la trombólisis, realizar el tratamiento con trombolíticos, RTPA, para que no quede el foco instalado. Y después empezar a estudiar al paciente, por qué tuvo el ACV. Ya vemos que la mayoría de las veces pueden ser por defectos de disección vascular, aterotrombótica, cardioembólica, o a veces por eso le hacemos ecocardio, Doppler de vasos de cuello, o un ET con burbujas para ver si hay pasajes de derecha a izquierda por una comunicación interauricular o interventricular. Pero pocas veces pensamos que una sífilis puede producir un ACV, ya que infiltra la vasovasorum de los vasos sanguíneos y puede producir como presentación de neurosífilis accidente cerebrovascular isquémico. La sífilis meningovascular se produce entre 0,3 a 2,4% de los pacientes con sífilis latenta, con un periodo de manifestación de hasta 7 años. En personas inmunosuprimidas esto puede acortarse, como ya dijimos anteriormente. El diagnóstico es por métodos directos, si uno tiene una lesión primaria, donde puede realizar el fondo oscuro o PCR, biología molecular. Por supuesto hay métodos indirectos, o sea, no evidenciando el treponema pallidum, sino con pruebas treponémicas, que la más común es la BDRL, y confirmándolo con pruebas treponémicas, como el FTA-ABS. El tratamiento es con penicilina. En algunos tratados dicen que para la sífilis primaria, como la secundaria, la aplicación de una sola dosis de penicilina benzatínica alcanza. En otros sugieren dar 3 dosis separadas por una semana. En los pacientes que tienen sífilis terciaria o neurosífilis recomiendan dar penicilina sódica, 300.000 unidades kilo, por 21 días. Y algunos recomiendan no solamente dar la penicilina sódica, sino después darles penicilina intramuscular 3 dosis. En los alérgicos a la penicilina lo mejor sería la desensibilización, que uno empieza diluyendo el jarabe y dando dosis crecientes, principalmente en una unidad donde pueda monitorizar al paciente por la posibilidad de alguna reacción alérgica. O si no, la doxiciclina, pero bueno,
la doxiciclina no sería tan efectiva, sobre todo en las sífilis terciarias o neurosífilis, para el tratamiento de la sífilis. La bibliografía. No olvidarnos que los pacientes que tienen candidiasis algún grado de inmunosupresión tienen y hay que estudiarlos para HIV, y que las lesiones de piel son muy importantes y uno muchas veces llega al diagnóstico de patologías más profundas como neumonías o abscesos que son difíciles de diagnosticar haciendo una escarificación de piel y que muchas veces son indistinguibles algunas de otras, como vemos entre el criptococo y histoplasmosis cutánea, que a veces son muy difíciles de diferenciar, o el sarcoma de Kaposi y la angiomatosis basilar, como nos referimos previamente. Como reflexiones podría decir que yo siempre hablo de reflexiones y no de conclusión, porque esto no es un trabajo científico, sino es una mezcla de información, de bibliografía, algunos trabajos y la experiencia en nuestras salas de terapia. Y podría ser estas reflexiones como podría ser otras reflexiones, pero bueno, podríamos decir que los pacientes que viven con HIV pueden ingresar a terapia intensiva y es importante saber su CD4, más allá de que si son o no HIV. Que muchos pacientes no tienen el diagnóstico y es importante pedirles el HIV a los pacientes que se internan en terapia intensiva, sea porque ingresan por una neumonía o por un politraumatismo. Que las infecciones bacterianas pueden ser más agresivas y requerir un diagnóstico más complejo y temprano para realizar el tratamiento, y a veces los tratamientos son más prolongados. Y que es importante el trabajo en equipo, sobre todo con el microbiólogo, para llegar a algún diagnóstico.